Aleluya. Te damos gloria, Señor. Te damos honra. Te damos alabanza porque tú eres bueno. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Dios está aquí. Amén. Hermano, qué bendición es estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Cuando Dios obra, hermano, no hay nada que lo detenga. ¿Cuántos dicen amén? Los niños pueden salir. Amén. Quienes nos quedamos aquí, abrimos nuestra Biblia, Hebreos capítulo 4, versículo 13. Amén. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Si mi hermano Isra me ayuda con la imagen, por favor. Lo leemos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Tome su lugar. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Amén. Estamos viviendo, hermano, tiempos difíciles, pero tenemos la certeza de que Dios está con nosotros. Amén. Tenemos la certeza, hermano, de que en medio de cualquier adversidad, Dios está con nosotros. Amén. Y su presencia está en este lugar. Amén. El día martes estaba trabajando, estaba ahí en la oficina, hermano, y de pronto el Espíritu Santo habló a mi vida y me habló el mensaje que íbamos a escuchar el día de hoy. Y fue de esas veces, hermano, que uno estaba ahí ocupado y empezó a llegar, hermano, y tuve que encontrar la manera de apartar un tiempo y empezar a anotar lo que el Señor quiere hablar hoy. Y desde ese día, yo les decía el jueves a quienes vinieron a la reunión, le he estado pidiendo, Señor, ten misericordia de nosotros hoy, porque el mensaje de hoy, hermano, es un mensaje decisivo para la iglesia, para nuestra vida. Y es uno de esos mensajes que a lo mejor no van a provocar muchos amén, muchos gloria a Dios. Yo espero que sí. Pero es un mensaje que necesitamos escuchar. Es un mensaje que a lo mejor va a hacer que bajemos la mirada, que evitemos ver al pastor, evitemos ver al hermano de al lado. Pero de Dios no podemos escapar, hermano. De Dios no nos podemos esconder. Y dice la Escritura en Hebreos capítulo 4, versículo 13, el versículo que acabamos de leer. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, dice la Escritura. No hay nada que Dios no conozca. Diga conmigo, no hay nada que Dios no conozca. Dios lo sabe todo, hermano. Porque Él es desde el principio y hasta el fin. Antes de que nosotros existiéramos, Dios ya existía. Antes de que esta tierra fuese formada, Dios ya existía desde la eternidad. Y no hay absolutamente una sola cosa que escape de su conocimiento, porque Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Él conoce cada aspecto de nuestra vida. Él conoce cada cosa de nuestro ser, desde que me levanto hasta que me acuesto. Él sabe todo lo que digo, todo lo que hago, todo lo que pienso, porque es Dios, hermano. Y a Dios no se le escapa nada. Dice la Escritura que ante Él, hermano, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y el Señor me hablaba y me decía, háblales de lo secreto. Confróntalos con lo secreto. Yo quiero hablarle de ese tema en secreto. Y estuve pensando, hermano, diseñando esa imagen para ponerle ahí. Estaba pensando, ¿qué le pongo, no? Y me encontré con eso. Si usted lo ve, es como un túnel, ¿verdad? ¿A dónde llevará? ¿Quién sabe? Pero a algún lado debe llegar. Y si se da cuenta, a lo largo del túnel hay, parece ser, ciertas puertas, ¿no? Ahí se ve un poquito de luz y hasta el final parece estar la salida. Y cuando vi eso, hermano, me di cuenta que el secreto del que Dios quiere hablar es un secreto muy profundo y, como lo dije al inicio, probablemente muy incómodo, pero que Dios conoce. Quiero hablarles del secreto en 3 sentidos. Los secretos del alma, primero. El segundo, los pecados secretos. Y el tercero, el secreto de Dios. Así que quiero que usted me ponga toda la atención que usted tenga hoy. Amén. Que no se le escape nada, hermano. ¿Quién vive?
y a su nombre. Cuando hablamos de secretos, hermano, pensamos en... Es algo que nadie sabe, ¿no? Porque por eso es secreto. Quizá usted tiene un secreto que le ha comentado a alguien y le dijo, yo te voy a contar un secreto. ¿Y qué es lo que decimos? Pero no se lo digas a nadie. ¿Pero sabe quién lo sabe? Dios lo sabe. No hay nada que Dios no sepa. Porque dice la Escritura que todas las cosas están desnudas, hermano, abiertas. No hay nada que se esconda delante de Dios. Él conoce todo. Entonces mis secretos, en todo el aspecto que vamos a hablar hoy, son conocidos por Dios. Abra ahí su Biblia. Y vamos a utilizar mucho la Escritura. Job, capítulo 42, versículo 2. Job, capítulo 42, versículo 2. Quien lo tenga, póngase de pie, hermano, y léalo fuerte. Amén. Job, capítulo 42, versículo 2. Aleluya. Mi alma te adora, Jesús. Job 42, 2. ¿Qué dice? Aleluya. Gracias, hermano. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Le voy a hablar rápidamente de Job. Job se encuentra en una situación complicada, hermano. Este hombre está enfermo, perdió todo lo que tenía y se quedó solo, hermano. Solo, de verdad, solo. Y hay ahí un diálogo muy interesante que no es el tema del día de hoy, pero en algún punto Dios se levanta y le dice, ok, ya hablaste demasiado. Ahora le dice, ciñe como varón tus lomos, yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Lo que le está diciendo Dios a Job es, sé hombre y escucha lo que te voy a decir. En el caso de las hermanas le diría, sé mujer y escucha lo que Dios te va a decir esta mañana. Y entonces Dios le empieza a decir a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando a las estrellas puse nombre? Y empieza a hablarle, hermano, de toda la grandeza de Él, de su poder y de lo pequeños que somos. Y después de eso es que Job dice en el versículo 2, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dios sabe hasta lo que pensamos, hermano. Dios sabe cada pensamiento de nuestra mente. Como siempre lo digo, Dios sabe lo que usted está pensando ahorita. Yo lo veo muy atento, hermano, pero yo no sé qué está pensando, pero Dios lo sabe. Entonces vemos que lo secreto no es tan secreto, ¿verdad? Puede no saberlo mi familia, puede no saberlo mi mamá, mi papá, mi esposa, mi esposo, mis hijos, pero Dios lo sabe. Dios lo sabe todo. Dios sabe lo que pienso, Dios sabe lo que hago. Porque, hermanos, si Dios no supiera, ¿qué clase de Dios sería entonces? Sería un Dios que podríamos engañar y mira, Señor, fíjate que todo está muy bien, todo muy en orden, ¿verdad? Y Dios tendría que decir, bueno, está bien, te creo. Pero Dios sabe cuando las cosas no están bien, porque Él lo sabe todo, amén. Y como le digo, quiero hablarle del secreto, y lo primero que el Señor me hablaba es, diles que yo conozco los secretos de su alma. Y cuando habla de los secretos de nuestra alma, el Señor me decía, yo conozco las heridas que nadie sabe. Porque hay cosas en nuestra vida, hermano. Un día nacimos, un día, hermano, lloramos, ¿verdad? De nuestro primer llanto, ahí en el hospital, en su casa, quienes nacieron en su casa. Y un día el llanto salió, hermano, y empezamos a respirar y comenzamos a vivir. Y empezamos a sufrir también. Porque, hermano, la vida es un constante sufrimiento a la carne. ¿Qué pasa? Tengo hambre, quiero comer, sufro. Tengo sueño, quiero dormir y sufro, hermano. Y comenzó, hermano, a correr el tiempo y comenzaron a pasar cosas. Diga conmigo, comenzaron a pasar cosas. Y el alma, el corazón comenzó a ser lastimado. Y el Señor me hablaba y me decía, hay cosas en el corazón de la iglesia que nadie sabe, pero que yo sé. Hay heridas en el corazón del pueblo que nadie conoce, pero que yo conozco. Hay cosas, hermano, que quizá usted pasó en su infancia que nadie sabe. Que ni su padre ni su madre conocen. Dios sí las sabe. Porque hay secretos, hermano, que están guardados en nuestro corazón, que incluso no queremos pensar demasiado en eso. Vivimos
algún tiempo, semanas, meses, años, como si nada, pero de vez en cuando viene ese recuerdo, esa herida, ese secreto en mi corazón, en mi alma que me lastimó, que marcó mi corazón. Hay gente que tiene secretos guardados en el corazón porque supo que su padre engañaba a su madre y nunca se lo dijo a nadie, y vive con eso. O viceversa, gente que supo que mamá engañaba a papá y nunca se lo dijo a nadie y vive con eso. Hay gente, hermano, que sufrió abuso psicológico, sexual, emocional, físico y nadie lo sabe. Pero la Escritura dice que Dios lo sabe todo. Que eso que hay secreto en mi corazón, hermano, ese secreto que me lastima, que me daña, no es tan secreto para Dios. Dios sí lo sabe. Hay secretos que intentamos contar, confesar alguna vez, y en lugar, hermano, de recibir ayuda, recibimos crítica, recibimos burla. Un día le contó usted un secreto a alguien en quien confiaba y al rato ese secreto se sabía en toda la colonia, se sabía en toda la familia. ¿Sabe qué? Dios no es así. A Dios usted puede llegar y decirle: Señor, este es el secreto que guardo en mi alma. Esto es lo que nadie sabe, pero que me duele todos los días de mi vida. ¿Y sabe qué hace el Señor? El Señor toma esa herida y la sana. Vaya conmigo, Salmo 139. Salmo 139. Dice la palabra de nuestro Dios: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios conoce mi levantar, Dios conoce mi acostar, Dios conoce qué pasó en mi infancia, qué pasó en mi adolescencia, qué está pasando hoy que nadie sabe. Dios lo sabe, hermano. Y dice la Escritura que aún mi palabra, hermano, antes de hablar, Dios ya sabe lo que voy a decir. Ese es Dios, hermano. Es un Dios poderoso, un Dios que no se le escapa nada. Y dice la Escritura en el versículo 5 de ese mismo Salmo: detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es y no lo puedo comprender. ¿Quién puede definir a Dios? ¿Quién puede decir hasta dónde alcanza el conocimiento de Dios? La sabiduría de Dios. Podrían escribirse libros y libros, llenarse bibliotecas, edificios enteros del conocimiento que el hombre tiene, y eso no sería ni un mínimo de todo el conocimiento que Dios tiene. Podríamos juntar a los hombres más sabios, más inteligentes de la tierra, y ninguno de ellos se compara a la inteligencia que Dios tiene, al conocimiento que Dios tiene. Ninguno. El ser humano se jacta, hermano, de descubrir cosas. Estamos buscando descubrir. Dios no solamente descubre, Dios hace cosas nuevas. Dios no solamente sabe esos secretos que nadie sabe en su vida, hermano. Dios sana las heridas y restaura su vida. Porque ese es Dios. Vaya conmigo, Mateo capítulo 11. Versículo 28. ¿Qué hago con los secretos de mi alma? ¿Qué hago con las heridas que me persiguen cada día? La palabra dice en Mateo capítulo 11, versículo 28. Son palabras de nuestro Señor Jesús. Y Él dijo: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué tengo que hacer para sanar los secretos del alma? Venir a Jesús. Tengo que venir a Jesús y decirle: Señor, esto es lo que nadie sabe, pero que tú sabes. Hay secretos en el alma, hermano, que a veces ni siquiera son nuestros. Que a veces ni siquiera es algo que a mí me pasó, pero que tengo que guardar ese secreto porque se lo prometí a alguien. ¿Sabe qué tiene que hacer con eso? Ir con Jesús y decir: Señor, yo ya no puedo con esto, aquí está. No quiero que esto me atormente más. Y los secretos que sí tienen que ver conmigo, ir con Jesús: Señor, aquí está esto.
Porque esto es como un reloj, como el reloj de una bomba. Va dando vueltas, va avanzando, y tarde o temprano eso nos va a alcanzar. Estamos hablando en este punto de las heridas y los secretos que no son culpa mía. Porque a veces está esa impotencia de, pero ¿es mi culpa? ¿Yo merecía ser tratado así? Pero ese secreto, ese daño es causa de la maldad del hombre. Pero hay sanidad en Jesús para esos secretos. Jesús puede sanar todo el dolor. Porque así es Jesús. Jesús no dijo, hey, hagan esto y esto y esto y esto y a ver cómo les va. No, el Señor Jesús dijo, vengan a mí y yo los haré descansar. Vamos a Jesús hoy. Amén. El segundo punto son los pecados secretos. Diga conmigo, pecados secretos. Y como su palabra lo dice, o como la frase lo dice, son pecados que nadie conoce. Son pecados que nadie sabe, pero que están ahí. ¿Y sabe qué? Lo que hacemos en secreto es lo que realmente somos. Lo que usted hace cuando no hay nadie a su alrededor es lo que usted es realmente. Lo que usted hace en la soledad de una habitación, eso es lo que es. Lo que usted hace en la soledad de un cuarto de baño, hermano, eso es lo que usted es. Y esto viene a confrontarnos con nuestra buena apariencia, porque yo quiero que nadie dude de mi integridad. Pero ¿qué dice la Escritura? Efesios capítulo 5, versículos 11 y 12. Vaya conmigo ahí. Efesios capítulo 5, versículos 11 y 12. Dice la palabra de nuestro Dios: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, dice la Escritura. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Lo que la palabra nos enseña es, como hijos de Dios, no tenemos que participar de las obras infructuosas de las tinieblas. El Señor Jesús nos llamó de las tinieblas, dice la Escritura, a su luz admirable. Porque estábamos en obscuridad, hermano, pero nos alumbró la luz de Cristo. Pero ¿sabe qué hacemos? De cuando en cuando volvemos a las tinieblas y volvemos a hacer lo incorrecto. Nadie lo sabe. Y cuando el pastor me pregunta, ¿cómo está? Bien. ¿Está haciendo lo bueno? Sí, claro. Hermano, ¿cómo va con esto? Bien. Hermana, ¿cómo? Bien. Pero usted y yo sabemos que no es así. Hay veces, hermano, se lo voy a decir así, nomás para que. Hay veces que yo sé que usted no está bien. Que yo lo sé. Que me sé toda la historia, pero usted no sabe que yo lo sé. Hermano, hermana, ¿cómo está? Bien, pastor. Con esto, bien. Está bien. Bueno. Porque sé que aunque esconda cosas del pastor, no las esconde de Dios. Sé que aunque usted crea, el pastor no sabe, Dios las sabe. Dios las conoce. Y el pecado secreto, hermano, es aquel pecado que es vergonzoso. Todo pecado causa vergüenza, hermano. Pero hay pecados más conocidos. Hay gente que se conoce de, él es borracho, ella es mentirosa, ella es chismosa. Se sabe, porque sale, hermano, fluye, brota de la carne. Entonces, aunque es vergonzoso, es conocido. Pero hay pecados que nadie conoce y que son más vergonzosos aún. Y dice la Escritura, se van a levantar personas con apariencia de piedad, pero negarán con sus hechos la eficacia de ella. Aparentamos, hermano, ser, ángeles. Casi, hermano, como que gracias, Señor, por mandarnos al hermano fulano, es un angelito. Pero no es así. Y dice la Escritura que es vergonzoso aún hablar de lo que se hace en secreto. ¿Qué tanta vergüenza es? Que siquiera hablar de esto debe causarnos vergüenza. Hablar de los pecados ajenos debe causarnos vergüenza. Pero en lugar de avergonzarnos, nos deleitamos en las obras de la carne. Porque sabéis esto,
que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Qué hace el pecado entonces? Me separa de mi herencia, del lugar que Dios tiene reservado para mí. Usted ha leído ese versículo. Dice la Escritura que en Él tenemos una herencia, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que nos ha sido reservada. Hay un lugar reservado para usted. Imagínense que hoy le habla a alguien y le dice: oye, te reservé un lugar en el mejor restaurante de la ciudad, no sé cuál sea, ¿no? Te reservé un lugar en la mejor mesa. ¿Cómo se sentiría usted? Wow, yo me sentiría agradecido, me sentiría importante, ¿no? Órale. Bueno, lo que Dios nos reservó no es un lugar en esta tierra, sino es un lugar en los cielos, en la gloria de Dios. Y está reservada para nosotros esa herencia, dice la Escritura. Pero cuando peco y no confieso mi pecado, porque hoy no vine a decirle, hermano, usted no tiene esperanza, no, hoy vine a decirle, confiese su pecado, porque dice la Biblia, el que confiese su pecado alcanzará misericordia. El problema es cuando quiero mantener en secreto, que nadie se entere, que nadie lo sepa. Cuando usted lee la historia y la vida de David y de Saúl, usted va a encontrar esta diferencia muy marcada. Saúl era el rey de Israel, hermano. Era un hombre con autoridad, con reputación, por decirlo así. Era un hombre al que el pueblo se cuadraba ante Saúl. ¿Y sabe qué? Dios le da una orden. Le dice: haz esto, y no lo hace lo que quiere. Y luego dice que estaba esperando al profeta Samuel para ofrecer holocausto al Señor. Y dijo, pues como que se está tardando ya. Y entonces dijo, pues lo hago yo. Dios no le mandó a eso, y lo hizo. Y cuando iba de regreso, se encuentra Samuel, le dice: ¿qué hiciste? Pues es que vi que te tardabas y que el pueblo se juntaba y le tuvo miedo a la gente, hermano. ¿Y sabe qué pasó? Que le dice el profeta Samuel: hoy te es quitado el reino. Y la respuesta de Saúl es lo más sorprendente, porque dijo: hónrame delante de los hombres y ve conmigo y ofrezcamos holocausto otra vez. ¿Qué le está diciendo Saúl? Sí, lo que digas, pero que no sepa la gente. Que no, oye, soy el rey de Israel. Yo soy el rey de Israel. Que la gente no sepa que ando mal. Y entonces le es quitado el reino a Saúl. Y cuando David es confrontado con su pecado, ¿sabe qué hace él? Clama al Señor y dice: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Saúl pensaba en lo que la gente iba a decir. David pensaba en lo que Dios sabía de él. Y el clamor de David es: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Nuestra reacción ante los pecados secretos debe ser: Señor, pequé, pero no voy a esconder esto porque esto me va a comer por dentro. Esto me va a perseguir hasta el último de mis días. Y si no dejo mi pecado, lo que me espera, lo leíamos el jueves, es una horrenda expectación de juicio. Porque el que peca y se aparta del camino, dice la Escritura, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, porque Dios está vivo, hermano. Entonces tenemos delante de nosotros un Dios omnipotente, diga conmigo omnipotente, que todo lo puede. Y tenemos delante de nosotros un Dios omnisciente, diga conmigo omnisciente, que todo lo sabe. Marcos capítulo 4 versículo 22, vaya conmigo ahí. Dice la palabra de Dios: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Mi pecado secreto, tarde o temprano me va a alcanzar. Tarde o temprano. Hermano, a veces yo me creo, no, yo hice un negocio bien ilegal, nadie se enteró. Tarde o temprano eso te va a alcanzar. Yo pequé y hice lo incorrecto delante de Dios, nadie supo. Tarde o temprano eso te va a alcanzar. Porque dice la Escritura: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Nada, hermano. Nada. La oportunidad que tenemos hoy de arrepentirnos de nuestros pecados, hermano, es una oportunidad invaluable. ¿Cuánto puede pagar usted para ser perdonado? Ni todo el dinero del mundo le alcanza para comprar el favor de Dios. Pero correr a la cruz de Cristo y aferrarse a su perdón
y a su sacrificio. Eso le garantiza el perdón de sus pecados. Salmo 69. Vaya conmigo ahí, Salmo 69. Versículo 5, Salmo 69, 5. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. A veces, hermano, ocultamos hasta abajo de la cama, hermano. Que por ahí, mamás, busquen en los cuartos de sus hijos, busquen. Levanten la cama, volteen el colchón. Y si encuentran algo en la habitación de sus hijos que no agrada a Dios, sáquenlo. Y el hijo se va a enojar, papá, mamá, ¿por qué tiraste? Porque es mi casa y en mi casa está el reino de Dios. Y en mi casa no entra el pecado. Así debe ser, hermano. Y usted busque en sus cosas también, ¿verdad? No nada más es con los hijos. Porque dice, mis pecados no te son ocultos. Insisto, el pastor puede no saber, pero Dios lo sabe. Su familia puede no saber. ¿Cuántas veces he escuchado, hermano? Mi esposo tenía otra familia y yo no sabía. Yo me pregunto, ¿cómo es eso posible? Lo entiendo cuando el esposo trabaja en otro lado, ¿verdad? Se fue a otro país y ahí uno no sabe. Pero hay familias que viven juntos y que de pronto se muere el papá y llegan 40 hijos, hermano. Si usted tiene hijos por ahí regados, hermano, es tiempo de confesar eso también. Porque pasa en la iglesia. Pasa. ¿Cómo es posible que como cristianos podamos vivir tan cómodos sabiendo que no hemos confesado nuestras faltas? Y es que sí, es vergonzoso aceptar cuando ocultamos algo. Pero no aceptarlo nos garantiza juicio, hermano. Y no lo estoy condenando yo. Dice la Escritura que el Señor Jesús dijo, mi palabra, la palabra que os he hablado, esta os juzgará. No van a dar cuentas delante de mí, van a dar cuentas delante de Dios. Vamos a dar cuentas delante de Dios. Salmo 139, volvemos ahí. Salmo 139, versículos 23 y 24. ¿Quién vive? Y a su nombre. Esta, mis hermanos, es creo que una de las oraciones más sinceras que yo he leído en mi vida. El salmista dice, examíname, oh Jehová, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Esto no es un hombre tratando de ocultar nada, hermano. Es un hombre siendo sincero con Dios y diciendo, pruébame, examíname. Porque hay cosas aquí, hermano, que uno no quiere mostrarle a Dios. Aunque Dios las sabe. Insisto, es como aquel niño que hizo la travesura. El papá y la mamá sabe que lo hizo y el niño, no, yo no fui. Oye, pero sí, no, yo no fui. Yo sé que sí, no, yo no fui. Fue alguien más. Tú sabes que fue tu hijo. Tu hijo no lo acepta. Así nos vemos con Dios. No, Señor, no, todo bien. Tú y yo, bien, todo bien. Y Dios sabe que no es así. Vuelvo con Saúl. A Saúl le dijo, entra a tal lugar y destrúyelo todo, no dejes nada vivo. Todo, incluyendo a las ovejas, a todo. ¿Y sabe qué hizo? Se guardó lo mejorcito, lo más gordito, lo que estaba bueno para la barbacoa, no sé cuál era su plan. Y cuando llega el profeta y le dice, ¿hiciste como Jehová te mandó? Sí, claro, ¿cómo no? Y le dice el profeta, ¿y qué es este balido de ovejas que escucho? Se oye tu falta, se oye a lo lejos, hermano, se oye. A veces así somos con Dios, ocultamos cosas, hermanos, de lejos se ve. No, pastor, no. Bueno, está bien. Pero dice la Escritura, el salmista dijo, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Recuerda que iniciamos hablando, Dios conoce sus pensamientos. Sabe lo que pensamos. Y el salmista está diciendo, yo sé que lo sabes, ahora prueba mis pensamientos. Y dice el 24, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame al camino eterno. Porque la solución no está en mis fuerzas, está en su poder. Él es el que me va a guiar al camino eterno. Pero tengo que confesar mis faltas. Y tengo que dejar de creer que lo secreto es tan secreto porque Dios lo sabe. ¿Sabe cuál es el problema con los pecados secretos? Que uno te lleva a otro y ese otro te lleva a otro y se abren puertas y puertas y puertas y puertas y puertas. Y hermano, nada más, uno ve a veces la superficie nada más.
Pero hay ¿por qué no puedo dejar esto? Porque tienes que dejar todo esto otro. Hay un montón de cosas, un montón de puertas que hay que cerrar. Por eso el Señor nos lo ha hablado en la iglesia y ha dicho: cierren las puertas espirituales. Eso no lo va a hacer un ángel, eso lo va a hacer usted. Nadie va a venir a decir: oye, tú cochino, deja de ver eso. No. Usted va a dejar de ver eso. Usted va a dejar de hacer lo que está haciendo. Eso le toca a usted. Porque la palabra está dada, la verdad está expresada, el pastor se lo predicó. ¿Qué más hacemos, hermano? ¿Qué más hacemos? Dígame, ¿quiere que vaya yo y esté ahí con usted todo el día viendo a ver si la hermana... ¡Ey, hermana, no! Y ni serviría, porque frente al pastor usted no hace lo incorrecto, hermano. Usted no lo hace. Pero cuando no está el pastor, Pero Dios está, ¿no? Dios es mayor que el pastor, hermano. Pero nos es muy fácil hacer lo incorrecto delante de Dios. Regresamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Dice el versículo 1: al versículo 4. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Comienza este versículo 1, diciendo: sed imitadores de Dios como hijos amados. Dios le ama. Dios no es un juez nada más ahí queriendo ver cuál castiga. Dios le ama tanto que no quiere que usted se pierda. Dios nos ama tanto que no quiere, hermano, que nos apartemos de la verdad. Usted cree, a mí me sorprende, a veces uno hace lo incorrecto y sufre y llore y llore. ¿Y sabe qué hacemos? ¿Por qué a mí, Señor? Yo creo que Dios diría más bien: ¿por qué a mí? ¿No? Yo te amo y tú estás haciéndome esto. Yo ya di a mi hijo en la cruz y tú no quieres dejar tu pecado. ¿Por qué a mí? ¿Y qué dice el Señor? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó. El amor de Dios se expresó en Jesús clavado en una cruz. ¿No merece eso que vivamos íntegramente? Y dice, continúa el versículo 2 diciendo: y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Jesús ya lo hizo todo. ¿Qué me toca a mí hacer? Ir a Jesús. Sé que suena muy fácil, pero usted se va a enfrentar con la opresión del enemigo, con la influencia de las amistades. Pero ¿sabe qué tiene que hacer? Determinarse a quién quiere agradar. Sí, la gente puede decir lo que quiera, pero la gente no le va a salvar. Lo salva Cristo. Hasta la familia. ¿Cómo que ya no tomas? Uy, qué aburrido. Mira, prefiero ser aburrido, pero ser salvo, que andarte entreteniendo y perder mi alma. Los amigos, hermano, en el trabajo, en la escuela. Ay, no seas payaso. Si vamos a ir todos, pues eso todos no me incluye a mí. Vayan conmigo, no cuenten. Porque en Jesús tenemos algo mejor, hermano. Tenemos algo mayor. Y dice que el pecado, hermano, póngale el nombre que quiera, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Dice la Escritura: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si usted está hable y hable y hable basura, pecado, ¿qué está hablando en sus redes sociales? No que publica, porque publicamos lo que queremos ser aprobados, ¿no? Que me den like. ¿Qué hablo donde nadie me ve? ¿Con quién hablo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué conversaciones estoy teniendo en persona, en el celular? ¿De qué estoy hablando? Me sentiría orgulloso de exponer aquí delante de todos: vean mi conversación que tuve anoche a las 2 de la mañana. En lugar de estar durmiendo, estaba hablando quién sabe qué cosas. Si no me sentiría orgulloso, deje esas pláticas. Porque de eso se trata esto. Está en juego su alma. El versículo 15 al 19 de este mismo capítulo dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Este es el diseño de Dios para nuestra vida. Cuando la Biblia dice no os embriaguéis con vino, está hablando de dos cosas: del vicio natural y del vino de este mundo. Estamos llenos del mundo. Y venimos a la iglesia y ¿sabe qué? Queremos que la iglesia nos dé más del mundo. Ay, qué aburrido. Leyó mucho la Biblia. Una vez un hermano me dijo, es que oran mucho. Bueno. Dígame usted cuánto hay que orar, más o menos. No, es que cantan mucho, dura mucho la alabanza. Bueno. Voy a hacer un formato para que usted me dé su sugerencia. No lo hacemos para la gente, lo hacemos para Dios, hermano. Entonces no se trata de lo que me gusta a mí, se trata de lo que Dios está pidiendo de mí. El Señor dice, deja el vino, deja los vicios de la carne y deja de amar las cosas del mundo. Porque las cosas del mundo únicamente traen destrucción y pérdida. Y como dijo el apóstol Pablo, no se los diga porque lo haya alcanzado allá, sino porque prosigo a la meta. Porque como testimonio les puedo decir que he amado el mundo, pero el mundo no me dio nada. Pero cuando decidí amar a Dios, hermano, encontré lo que el mundo nunca me dio. ¿No se lo dice a alguien, hermano, que quisiera yo decirle, hermano, mire, tengo toda la receta, como no pecar nunca, jamás? ¿Sabe lo que tengo? Tengo testimonio de la misericordia de Dios. Porque cuando nadie veía, yo deshonraba a Dios. Pero Dios salió a mi encuentro. Y me dijo dos cosas. Me dijo, te amo. Qué bonito. Y luego me dijo, pero es suficiente. Basta. Basta. Basta, hermano. Es suficiente de eso. O agradamos a Dios y hacemos lo que Dios manda, o estamos jugando con Dios. Y Dios no es un juego. Dios no es un juego. Entonces Dios conoce los secretos de mi alma, conoce las heridas de mi corazón, y Dios conoce mis pecados secretos. Ahora quiero hablar de un tercer punto. Regáleme 5 minutos más. Diga conmigo el secreto de Dios. Isaías capítulo 45, versículos 2 y 3. Isaías 45, 2 y 3. Dice la Escritura: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. ¡Qué promesa, hermano! Y dice Isaías 45, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, cerrojos de hierro, haré pedazos. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Yo te voy a hacer libre. El Señor nos va a hacer libres, hermano. Dice, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Pero no son secretos de pecado, no son secretos que lastiman, es lo que no conocemos de Dios, pero que Dios es. ¿Usted cree que esto es todo lo que Dios es? Venir un domingo, cantar, estar 2-3 horas aquí e irnos, es mucho más que esto. Hay cosas de Dios que no conocemos, hermano. Yo estoy seguro que cuando estemos delante de Dios vamos a decir, nada de esto lo imaginé. Nada. Pero Dios aquí nos da la oportunidad y la promesa de conocer tesoros de Él. Dice, secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Diga conmigo, Dios me cambió el nombre. Porque antes me llamaba
alcohólico, drogadicto, póngale el pecado en el que usted andaba. Hoy me llamo hijo de Dios. Hoy me llamo pueblo santo. ¿Qué dice la Escritura? Somos sacerdotes, reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ya no somos los mismos. Y Dios no quiere darnos más de lo mismo. Si usted viene a la iglesia pensando que va a recibir lo que recibía en el mundo, no, porque de eso ya tuvimos bastante. Dios nos va a mostrar secretos de Él que no conocemos. Mateo capítulo 6. Y Jeremías primero, vamos a Jeremías capítulo 33, versículo 3. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Dice: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré, dice la palabra, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea que el deseo de Dios es librarnos de nuestros secretos que nos atan y mostrarnos los secretos que Él tiene. Si viéramos la gloria de Dios por un instante, si tuviéramos un encuentro sobrenatural con Dios esta tarde, hermano, nuestra vida cambiaría. Porque yo veo en la Biblia un Pablo, un Saulo en ese entonces, perseguidor de la iglesia, que entraba a las casas y los sacaba, hermano, los entregaba a las autoridades para ser asesinados. Ese era Saulo. Y camino a Damasco se encuentra con Jesús. Dice que vio un resplandor, hermano, que lo encegueció. Y dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesucristo de Nazaret, a quien tú persigues. ¿Y qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y eso fue suficiente para que la mayor parte del Nuevo Testamento lo escribiera Pablo. Imagínense qué tan fuerte fue encontrarse con Jesús. Que, hermano, lo que hoy usted y yo proclamamos, predicamos, escuchamos, Dios lo inspiró a un hombre que era perseguidor de la iglesia. Por eso, hermano, mire, el que se jacta de yo jamás voy a ir a la iglesia, nunca voy a ser cristiano. Cuando Dios te toque, hermano. Cuando Dios te toque. ¿Sabe qué? Yo me he dado cuenta de esto. Tlaxcala es un lugar duro, hermano. Duro. Yo soy originario de la Ciudad de México. Y parte del ministerio de evangelismo que he trabajado desde los 16 más o menos, lo realicé allá. Y me di cuenta de grandes diferencias. Y no estoy comparando ni diciendo quién es mejor ni no. En la Ciudad de México, hermano, uno se paraba a hablar de Dios y llegaba la gente: yo soy borracho, yo soy alcohólico. Y aquí, hermano, en Tlaxcala, no sé por qué, hermano, ¿usted necesita a Jesús? No, yo estoy bien, yo soy buena persona. ¿Su hijo es borracho? No. ¿Tiene un problema? No. Una cosilla nada más. No, yo soy bueno, dice. Soy de buena familia. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Porque usted puede tener valores morales, pero la moralidad no alcanza a cubrir la justicia de Dios. Puedo ser muy educado, gloria a Dios, hermano, eduque a sus hijos, corrija a sus hijos, enséñeles a amar la palabra de Dios. ¿Sabe que yo iba a la iglesia chiquitito, hermano? Pues era un niño, yo andaba ahí pajareando. Y mi mamá me decía: pon atención, porque la palabra de Dios es digna de ser escuchada. Me quedaba así. Una vez, hermano, estaba la alabanza. Yo no me quería parar, estaba emberrinchado, hermano. Me senté. Me agarró mi mamá: párate. Uy, no, yo ahí, hermano, niños de estos tiempos, ya le hubiera demandado con el DIF. Me paró, hermano, y voy llorando ahí. Dios es digno que te pongas de pie ante su presencia. ¿Sabe cómo me corrigía mi mamá? Cuando yo hacía lo incorrecto. No gritaba, hermano. No. Ven acá. Me sentaba, hermano. Yo ya sabía. Uno sabe cuando hace lo malo, ¿no? Me sentaba y me decía: ¿eso que haces con lo que hiciste hoy? ¿Vas a ir al cielo o al infierno? Al infierno. ¿Quieres ir al infierno? Pídele perdón a Dios. Señor, habla fuerte, Dios no te escucha. Si yo no te oigo, él tampoco, me decía. Señor, perdóname por haberme... Bien, ya, voy a jugar. Eso me formó, hermano. Yo veo a los niños hoy en día así, tirados en el piso.
abajo en las sillas, en las bancas, hermano, y andan arrastrando. Hermano, póngale orden a su hijo. Porque conocer a Dios y conocer los secretos de Dios va más allá de lo que yo creo que soy. Y allá, al menos en muchas actividades, yo experimentaba eso. ¿Quién necesita liberación de algún vicio? Pasaban, hermano. Aquí. ¿Quién tiene? Todos. No sé por qué, hermano, no sé por qué. Y hablaba con un pastor amigo mío hace tiempo y me decía, oye, él no es de acá, él es de Puebla, de Guadalajara, no sé dónde es. Me decía, lo mandaron a pastorear aquí a una iglesia y me decía, ¿te has dado cuenta? Y yo, sí, bienvenido. Es que yo le digo, ¿usted necesita a Cristo? No, yo estoy bien, gracias. Como si yo le estuviera ofreciendo, ¿qué? Unas papas, ¿no? ¿No quiere? Usted tiene un problema, Cristo puede ayudarle. Bueno, sí, ya estoy yendo al psicólogo. Ya hablé con mi tía, ¿eh? Hablé con mi abuelita. Está bien. Y me decía, eso allá, porque me decía, yo fui de misionero a no sé cuántos lados. Allá no pasaba eso. La gente oía al hombre de Dios hablar y corría. Quería escuchar la palabra de Dios, corrían al altar, hermano, yo lo he visto. Una vez hicimos una actividad en el metro, hermano, estábamos evangelizando ahí, se llenó eso, hermano. Y la gente, sin que nosotros dijéramos nada, empezó a sacar escapularios, rosarios, símbolos, amuletos, y los empezó a aventar al frente, hermano. Una montaña se hizo de cosas ahí. Porque decíamos, solo Dios es el camino, solo Jesús es la verdad, solo Jesús es la vida. Y la gente corría a aceptar a Cristo. Y Tlaxcala, hermano, es que me lo regaló mi abuelita, mi rosario, ¿cómo lo voy a sacar? Pero el amor de Dios es el mismo, y el poder de Dios es el mismo. Y Él va a tocar este estado, y Él va a tocar esta iglesia, hermano. Porque no es lo que yo digo, es lo que Dios quiere y lo que Dios hace. Dios es bueno, denle un aplauso a Jesús, amén. Mateo capítulo 6, versículo 6, y con esto vamos terminando, ¿no? Desde el 5 vamos a leer. Dice Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está ¿dónde? En secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y el Señor me decía, cambia todos los secretos que andas cargando y guardando y de pecado por el secreto de Dios. El Señor Jesús dijo, deja todo lo que estás haciendo, entra a tu aposento, cierra la puerta y habla con Dios. Oración, hermano. Sin una vida de oración no es posible ser libre de los secretos que nos atan. No hay manera. Y no se trata de a ver quién de ustedes ora más, no, hermano. Se trata de, hermano, ore, porque de eso depende su vida. La Biblia dice, tengo que cerrar la puerta y orar al Señor. ¿Sabe qué tiene que tener usted en su casa? Un lugar específico para buscar a Dios. Pastor, pero vivo en un cuartito. Su cuartito tiene 4 esquinas, aparte una. Ponga una silla ahí y ahí busque a Dios. Porque eso, preparar un lugar para Dios nos va a hacer, vamos a pasar por ahí. Ay, no he orado. Tengo que orar. Voy a ver la silla ahí puesta, en la habitación que designé. Tengo que buscar a Dios. Solo así vamos a vencer los secretos. Solo así vamos a ser sanados. No es suficiente con venir a la iglesia. Y no lo agarre para, entonces ya no voy a la iglesia. No. Antes ahí en mi casa. No, venga a la iglesia. Pero necesita más que esto. Usted necesita conocer a Dios personalmente. Y eso se da únicamente en el secreto de Dios. Si como familia no nos reunimos, hijos, esposa, esposo, vamos a orar. Si la hija, el hijo, yo no quiero, no te estoy preguntando, vamos a orar. Claro, porque se requiere determinación, hermano. Si se trata de lo que quiero, queremos dormir, queremos comer, queremos... Pero ¿qué quiere Dios? El Señor Jesús dijo, entra a tu aposento, cierra la puerta. Pero es que nadie en mi familia es cristiano. Ore usted a Dios y Dios va a tocar su vida. Y por eso ya no terminé de decirle lo que le estaba diciendo. Tlaxcala es un lugar duro. ¿Y sabe quiénes son más duros? Los varones, hermano. Señor Jesús.
Cuando iniciamos la iglesia, yo empecé a orar: Señor, envía por lo menos un varón que me apoye, que esté ahí, uno. Y empecé a orar, Señor, y empecé a pedirle al Señor: envía un varón. Y los varones, ¿sabe qué? A los que se les predicaba llegaba la esposa y el varón no llegaba. Pero ¿sabe qué pasa con un hombre de Tlaxcala? Y lo voy a hablar así. Cuando Dios toca a un hombre de Tlaxcala, hermano, después de ser duro, son de los hombres más fieles a Dios. De verdad, lo hemos visto. Porque el hombre de Tlaxcala es duro. A mí no me vas a decir qué hacer. También a mí no me vas a decir qué hacer. Pero cuando Dios lo toca, es el primero que está, el primero que llega, el primero. A los varones tenemos que ser hombres de Dios. Tenemos que buscar a Dios. Que Dios es digno. ¿Ven? Denle un aplauso a Jesús, hermano. Entonces la Biblia nos dice que tenemos que cambiar los secretos nuestros por el secreto de Dios. Y quiero terminar leyéndole algo. Una vez un pastor, escuché que contó este testimonio, dice que se puso a investigar. Estaba, creo que era, no sé si el día del padre o el cumpleaños de su papá, pero dijo: yo quiero regalarle algo a mi papá. Su papá es pastor, él es pastor. Y dice: yo quiero regalarle algo a mi papá. ¿Qué le regalo? Y no sé cómo llegó a que descubrió que su apellido, fíjese, su apellido. A veces, hermano, nos envanecemos en nuestro apellido. Yo soy Estrada. Tú no sabes cómo son los Estrada, ¿no? Bueno. Y este pastor se dio cuenta que su apellido venía de la realeza española hace muchos años. Tenía como linaje real. En algún punto se perdió, no sé. Y dijo: ya sé qué le voy a regalar. Y dice que mandó a hacer, hermano, en un marco carísimo, así de madera fina, el apellido de su familia. Lo enmarcó, hermano, ahí, con que de hecho incluso era un símbolo real. Eran como representantes de cierta parte de la realeza, y su nombre se entendía solo con un símbolo, ¿no? Ni siquiera tenían que ver el apellido, veían el símbolo de su familia y sabían quiénes eran. Y entonces dice que él descubrió eso, hizo un marco, lo mandó a hacer carísimo, el apellido y el símbolo de la familia, hermano. Y agarró y se lo llevó a su papá. Le dijo: papá, venimos de la realeza, aquí está el regalo. Dice que su papá lo vio: gracias, hijo. Bueno, pasaron los días. Y dice que después, tiempo después, regresó a casa de sus padres a visitarlos. Y pasó justo por ese lugar que su papá tenía reservado para buscar a Dios, su altar de adoración. Su altar de oración. Dice: fui caminando, me pasé por la habitación que él usa para orar, volteé. Y al fondo, en lo alto, dice, vi el marco de madera carísimo que yo había comprado. Pero ya no estaba nuestro apellido ahí. ¿Sabe qué había? Dice, mi mamá había bordado en un pedazo de tela que encontró por ahí el nombre de Jesús. ¿Lo bordó? ¿Así? ¿Sabe que las mamás saben que el punto de cruz? Que la mamá bordó el nombre de Jesús y lo puso en lugar del apellido del pastor. Y que el pastor dijo, ¿qué pasó? Si yo gasté mucho en ese regalo para que no se te olvide que nuestro apellido vale. Éramos de la realeza. Ya no, pero éramos de la realeza. Y entonces fue con su papá y le dijo, oye papá, ¿qué pasó? ¿No te gustó? No, sí estaba muy bonito. Estaba muy bonito. Pero mi nombre, en comparación del nombre de Jesús, no tiene ninguna autoridad, no tiene ninguna grandeza. Póngase de pie. Y este pastor, además de pastorear durante muchos años, era escritor, y dentro de lo que escribió, no sé si viva todavía, escribió un poema justamente hablando de ese suceso, de cómo su hijo le regala esto y cómo él lo cambia por completo y quita su nombre y pone el nombre de Jesús y lo pone en el lugar secreto. Y él escribió esto: he enterrado mi nombre en el tuyo, he escondido mi vida en la roca. Estaba tan cansado de lo mío, de mi nombre, de mis días, de mis cosas. He colocado tu nombre frente a mí, en mi pequeño altar de adoración. Y cuando abro los ojos y lo miro, irradia gozo y paz al corazón. Ya no se ve mi nombre, solo el tuyo. Me he perdido en la vida, iba envuelto en la sombra,
y ahora ha amanecido. Tu nombre majestuoso emana vida. Ha llenado mi ser de la luz y cielo. Cambió mi santuario con su gloria. He traspasado el velo. Y termina diciendo: he enterrado mi nombre para siempre. Perdida la visión de lo terreno. Veo solo a Jesús llenando todo. Tengo su luz, su paz y su consuelo. Necesitamos a Jesús, hermano. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Poderoso Dios, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Tú conoces los secretos que hay en nuestro corazón. Y hoy nos estás dando un llamado irrevocable. Nos estás llamando a tu secreto. Tu palabra nos enseña y hoy nos ha hablado sublimemente de que todos esos secretos que nadie sabe y que lastiman el corazón, tú los sabes. Hoy los rendimos a tus pies, pidiéndote que sanes las heridas que esos secretos han causado. Hoy nos ha hablado tu palabra con una autoridad incomparable acerca del pecado secreto y cómo el pecado secreto nos aparta de ti y es un tema vergonzoso. Y hoy rendimos esos pecados y los confesamos ante ti pidiéndote: ten misericordia de nosotros y perdona nuestras faltas. Y nos has dicho que tú tienes secretos gloriosos que quieres mostrarnos. Queremos acceder a esos secretos muy guardados. Queremos conocerte en lo secreto y saber que nuestra vida va más allá de los años que podamos vivir, de los éxitos naturales, terrenales que podamos obtener. La vida se trata de conocerte a ti. Que no tengamos la confianza en nuestras propias fuerzas, en lo que somos, en lo que hemos logrado, sino que nos abandonemos por completo en el mar de tu gracia. Venid a mí, dice el Señor Jesús, todos los que están cansados, todos los que están trabajados, con todos sus secretos, y yo los haré descansar. Ore conmigo, hermano. Señor Jesús, tú conoces mi vida. Conoces todos los secretos que he guardado en mi alma. Hoy renuncio al dolor que los secretos han causado en mi corazón. Eso que nadie sabe, pero que me lastimó, que me hirió. Esa traición, ese abuso, ese abandono, ese maltrato, lo entrego a tus pies. Renuncio al dolor, renuncio al rencor y te pido que me hagas descansar, porque tu palabra dice que me vas a hacer descansar y yo lo creo. Te pido perdón, Jesús, por los pecados secretos que tú conoces, porque he pecado en lo oculto y mi pecado me ha alcanzado esta mañana. Mi pecado ha sido confrontado esta mañana. Perdona mis pecados. Hoy renuncio a todo pecado secreto, a todo pecado vergonzoso, y te pido que examines mi corazón y que me guíes al camino eterno. Guíame a tu verdad. Tu palabra es verdad. Y te suplico que me lleves a tu secreto, que me des determinación para orar, para buscar tu rostro. Hoy, Señor, me comprometo a apartar un espacio y apartar un lugar para buscarte, para orar, para clamar y para recibir ahí la revelación de tu nombre. Nombre sobre todo nombre. Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Jesús. Gracias.
Gracias, Señor, porque tú eres lo que necesito y en ti estoy seguro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor.